Muy buenas tardes, y este es el Nataliegu, una de las antiguas tradiciones asturianas que se quieren recuperar hoy aquí en la Folixa de Navidad en Avilés, en la Casa de la Cultura. Una fiesta dirigida a los niños que busca recuperar esas tradiciones y recuperar también muchos personajes asturianos, en la que habrá de todo, habrá canciones, bailes, teatro y sobre todo mucha magia, porque vamos a recibir con mucha ilusión a los yendadores que vienen de parte del Anguleru a vigilar aquí a los niños a ver si se están portando bien y a llevarles también sus cartas después. En tan solo unos minutos estaremos aquí con todos ellos y se lo vamos a mostrar. Aquí lo empezamos. ¡Hola! ¡Hola! Me encanta. Bien. De honor que da el Ayuntamiento de Oviedo, de Tineo, por alcanzar la edad de jubilación. La Escuela de Salud es lo que da a esas personas. 26 que han cumplido 65 años el pasado año, en este caso estamos hablando del 2018, y que han llegado a él, porque desgraciadamente no muchas personas llegan. Aquí tenemos precisamente a 4 de los homenajeados que hayan subido, el quinto. Y vamos. Y muy atento a la gente menuda que está en casa, porque estamos muy pendientes de lo que sucede a esta hora en Avilés, en la Folixa de Navidad. Este que viene es el músico David Varela. Ahí está, sobre el escenario, con los pequeños, en un espectáculo de cuentacuentos fabuloso, esperando que lleguen los yendadores que van a trabajar para la llegada del Anguleru, con sus atrezos, sus vestimentas, su magia. Todo eso lo vamos a ir contando esta tarde y viviendo en directo aquí en Conexión Asturias. Que si disfrutamos con la llave del Mercedes, Yendadores con mucho ambiente, Laura. de la mitología romana falando de los Así es, estamos esperando impacientes esa llegada. Acabamos de ver una canción tocada por algunos de los niños que participaron con David Varela en el escenario. Estamos un poco ya aquí descontrol, porque los niños están impacientísimos. Claro. Va a sonar la sirena, os avisamos, suena la sirena de la rula y entonces van a llegar los sidros primero y después los yendadores. Ahí está sonando ya los yendadores con toda su comitiva. Los 2 ruleros principales, que son Lolina la rulera y Jesús el ruleru. Estamos ya a punto de verlos llegar por la puerta, ¿verdad? Si está sonando la sirena es que ya están muy cerca, ya están aquí al llau. Esa es la llamada, a ver si los vemos llegar. Sí, porque son Jesús y Lolina los ruleros de la rula de Avilés, por eso Y todos la sirena. estos niños que tenemos aquí, porque esto está hasta arriba. Todos estos niños vienen a ver a Lolina y a Jesús. Ya empieza la música, mira, ahora van a llegan entrar los ellos. sidros, que son los que entran primero, poco a poco, para abrir la comitiva. Y dentro de un minuto o así, me imagino que irán entrando poco a poco los yendadores, sobre todo los pajes. Y al final entrará Lolina y Jesús, lo que quieren ver los niños. Esos movimientos que tienen los sidros, ese movimiento de cadera. Mira los niños. Nos anuncia que llega la Navidad, que llega el solsticio de invierno, que los días empiezan a medrar, empiezan a crecer. Que se nos acerca, espera, a ver si igual estamos en mitad del camino de los sidros. Bueno, es que son un poco revueltosucos, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque con estos trajes es difícil subir, ven poco y tienen que subir con cuidado y le están ayudando a subir. Bueno, estamos aquí, están ya en la puerta. Ahora ya solo queda que pasen. Va a empezar ya a entrar la comitiva. Primero los pesquines, que le llaman, que son los pescadores de Sabugo, que van abriendo y entrando por el patio de butacas. Mira Las qué niñas cara. que van saludando a los niños y a la gente que hay aquí en el auditorio. Toda esta es la comitiva de los yendadores principales, ¿verdad? Eso es. Ya están poniéndoseme los pelos de punta. romanos del fauno Y es que tan cerca, que tan cerca. Está muy cerca ya. de Pae milenios hasta el día de hoy. Van saludando a todos los niños, que oye, esta es una tarde muy especial para estos niños, es una fiesta muy guapa que habéis armado aquí. Han estado ya cantando, han estado bailando y ahora este momento era el que estaban esperando más, ¿verdad? La llegada de los yendadores, que después también les darán unas tarjetas para que ellos escriban una carta al Anguleru. Eso es. Eso sí. Pero estábame decir una cocina, es decir, ahí está la yendadora, Lolina, con la vela. Esa es, la luz de la Navidad, es la Lolina, con la falda verde, ahí la veis. Y Jesús entra por el otro lado, a ver, todavía no. A ver si lo vemos a Ahí, Jesús, que está Jesús por sí el está otro con la lado. barba, está ahí saludando a los niños también. Y con la soce está colgada. Ahí están. Lolina me imagino que nerviosa porque y el primer año que agarra
este puesto. Después de 5 años que tuvo Luz María, este año agarra el puesto de Lolina Yolanda. Pues lo está haciendo muy bien, está presentando ya la llegada de la Navidad. Eso sí, bueno, decir que tanto Lolina como Xexus como el Angulero son mujeres y hombres normales, son como nosotros. Lo que pasa que el día 24, cuando encendemos el tronco de Nadal, el tué de un Nadal asturiano, la llume es la que los fai máxicos. Y entonces encendemos el farolín y ellos son cuando se fai máxicos y pueden regalar los agasallos per todas las casas de los niños de Asturias. Ay, amigo, eso es lo que trae la magia. Esa noche es única, es la que llega la magia de la Navidad y hace que ellos puedan tener los regalos. Bueno, aquí lo estamos viendo ya saludando, ya están aquí. ¿Y ahora qué vamos a ver? Ahora van a subir para arriba. Van a subir. Los hidros ya se colocan al llau del Ramu Nadal, que Ramu Nadal y otro de las nuestras tradiciones más antiguas, y el nuestro árbol de Navidad autóctono, digamos. Al lado del Nataliegu, que también luego abre la ofrenda. Eso, oye, el lado del Nataliegu, que después, como veremos, se va a hacer la ofrenda con unos bollines. Espera, un momentito, a ver si podemos. Espera, uy, Es muy difícil esa escalera, Hay un problema aquí con la cámara. Ahí ya está, Sí, solucionado. es muy difícil. Solucionado, sí, claro, esta escalera está un poco torcida. Ese aplauso, tenemos a los vendedores. Bueno, vamos a dejarles con un aplauso la llegada ya final. Aquí estamos. En unos minutos volvemos y seguimos hablando con todos estos personajes de la Navidad. Muchas gracias, Vitu. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nos quedamos con esa imagen. Muchísimas gracias a todos en Avilés. Volvemos enseguida. Gracias. El Angulero, que tiene la semana que viene una agenda de actos por toda Asturias impresionante. Laura, ¿cómo vais? Pues mira, yo ahora mismo estoy viéndolo desde abajo porque, bueno, hay tantos niños aquí que no les quiero yo quitar el protagonismo. Han subido a hacer ya la ofrenda del Nataliegu. Son los niños del Colegio Marcelo Gago que están ayudando al grupo de teatro Santa Bárbara y van cada uno con un bollín. Yo creo que son bollinos de pan, que es lo que van a llevar de ofrenda. Están todavía subiendo los últimos que quedaban. Sí. Míralos qué ricos, por favor. Y están ya todos subidos aquí en el escenario. A ver si los podemos escuchar. Ya estáis, ¿no? ¿Están preparados? Hay más recién y ya se Bueno, ellos van a hacer esta ofrenda y a ver si podemos ver Levantamos los bollinos al sol. eso. Y hay que aguantar, Gindadores de la llume, que dais al llao del... Los dejo a ellos mejor, a ver si lo escuchamos. ¿Para qué queréis tanta lleña? ¿Para qué queréis tanta la? Pa' torne de la masia del Nadal. ¡Colai! ¡Colai! Andancies y plagues, ¡colai! ¡Colai! Crucies y culiebres, ¡colai! ¡Colai! Que el fuego del Nataliegu de xuro vas va a buriar. ¡Colai! 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 ¡Que estamos en Navidad! Aguantaron. Ahí los tenemos, esa ofrenda del Nataliegu. En este caso, Jesús y Lolina creo que van a entamar. Espera. Creo que van a entamar la ofrenda, me parece. Pues ala, Sí, como parece que los dos Están yendadores volando. principales son los que van a hacer ahora el final de la ofrenda. Con la vela, ahí vemos a Lolina. Sí. Poniendo la vela detrás del Nataliegu. Y a Jesús, que creo que lo de él es un pan, Eso es. un bollo de pan. Y ahí dejan ellos también la ofrenda. Queda ya el Nataliegu. Y ahora, atrás de Jesús, los niños y niñas del Colegio Sabugo. No, Marcelo Gago y era, Eso, ahora vienen los niños uno por uno a poner su ofrenda. Eso es. Cada uno. Un tras otro van a ofertar este bollo. Estos bollinos que además son de la confitería Vidal, Lolina, ¿sabíaslo? Bueno, pues ahí nos quedamos Ay, con la esta imagen confitería de la Vidal. ofrenda en directo, en Y Conexión además están Asturias, fechos siguiendo las en la referencias folicia de geográficas. Navidad de... No te equivocas. Hombre, la versión un poquito más pequeñina, pero oye, esta también vale, ¿eh? Mira, lo va perfecto ya. Este igual me lo llevo yo para casa, ¿puedo? Como quieras, pero tienes que prender fuego el día 24 por la noche. Y entonces, fainos mágicos a nosotros y podemos llevar a María Blanco Sí. un video wall
para el plató, para que lo Ya tengas va ahí, siendo María, hora. que pediste un video wall. Sí. Mira, María, ya va lo que siendo te va a traer el hora. angulero, viste tú. Es que tenemos contacto directo aquí, ya lo Línea sabes. directa. Aquí es que hay muchos contactos. ¿Cuántos regalos puede pedir cada niño? Bueno, lo normal sería que pidiese uno por casa. En la casa de los abuelos, en la casa de los tíos, uno por casa. Cuantas más casas tengáis, chalés, pisos y demás, pues más regalos podéis tener. Pero lo primero, más que nada, que cuiden la naturaleza. Hombre, claro, sí. Que se porten bien y que cuiden la naturaleza y que no hagan trastadas, ¿no? Bueno, sabes que los niños son niños. ¿Alguna pueden hacer? Alguna pueden hacer. Además, hoy tuvimos la suerte de tener con nosotros en directo al angulero. Claro, la conexión es a la videollamada. Y nos dijo que, bueno, lo primero de todo, lo más importante que podían recibir, el regalo más importante que se podía recibir era un buen abrazo. Y yo creo que eso ya dice muchísimo del angulero. Y que en todas las casas iba a intentar traer un libro, porque no hay mejor cosa que un libro. Y luego ya depende cómo se portasen estos niños. Estos de aquí de hoy, buenísimos. Se Yo portaron creo bien. que vamos, que todos los van a dar las cartas y me da a mí que Es que ahora les vais a dar a ellos una carta para que la escriban y se la lleváis al angulero. eso es. Y en la noche mágica, El 24, ahí está, pues pasará, surgirá la magia. Lo que hay que hacer es creer en la magia del angulero. Porque si no crees, no te bien. Y después tienes que coger el tuero Navidad, coge ahí. Madre, esto pesa. Prendéis fuego. Prendéis fuego, Sí, pero hay que prender fuego. mejor si ¿Para qué va no lo tengo para encima. prender fuego? Claro. Y después también ponete la montera picona. Y ala. Y así Y me trae disfrutar todo de lo la que Navidad. pida. Pues yo, si puedo pedir algo yo también. Pide lo que quieras. Yo quiero un iPhone, ¿vale? Y es muy fija. Que somos más de es que lo Android. tengo un poco, ¿Eh? un poco viejo ya. Se lo decís al angulero de mi parte, por favor. Nos dijo que hubo buena rula, que Vale. hubo, pero Pues un iPhone 11, que quede, que le llegue el Madre mensaje, mía, ¿vale? Laura. Yo voy a prenderle fuego a esto a ver se si lo vamos a sirve. decir. Ahora dependerá de lo buena que tú has sido. Yo fui buenísima. Hombre, Entonces- Ay, buenísima ay, ay, que ay. sí, lo saben todos en casa. Yo siempre soy buena. ¿Viste la carta? La carta la escribo hoy. Cuando llegue ahora a casa escribo, ¿vale? Y os la traigo Porque es corriendo. también la opción de mandar un WhatsApp. Si es más de iPhone y de WhatsApp, mandéis un WhatsApp. Mejor un y- WhatsApp. sí, y Yo creo mándate que una mejor el nota de WhatsApp. audio. Bueno, pues nada, El despedimos WhatsApp. aquí. Me Con quedo la aquí flamenca. con el tronco para quemar el 24 de Prende fuego, Nataliego prende para fuego prenderle todo. fuego. Ay, qué y a ver si nos sainete. trae muchas cosas, María. A ver si tenemos suerte con el angulero este año. Y Si el te digo yo que el, videowall, adiós, el el Nataliego no nos videowall. venía mal para decorar el plató de Conexión Asturias, porque nos pusieron unas bolas que seguro que no vieron porque son imposibles de ver. Bueno, nada.